¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde han llegado los fisicoculturistas para construir cuerpos inhumanos? Bienvenidos a Gains Hierro Club. Hoy destapamos los 7 experimentos más extremos con esteroides en la historia del fisicoculturismo. Si quieres llevar tu entrenamiento al siguiente nivel, en la descripción encontrarás una guía épica. Quédate hasta el final para descubrir un caso que cambió el deporte para siempre. Para entender los experimentos más extremos con esteroides en el fisicoculturismo, tenemos que viajar al pasado, a los orígenes de esta revolución química. En los años 40 y 50, el fisicoculturismo era un deporte puro, basado en el esfuerzo, la disciplina y la genética. Los atletas levantaban pesas, seguían dietas estrictas y confiaban en su fuerza natural para esculpir sus cuerpos. Nombres como John Grimek y Steve Reeves dominaban los escenarios con físicos impresionantes, pero humanos. Sin embargo, en los años 60, un descubrimiento cambió todo: los esteroides anabólicos. ¿Cómo irrumpieron estas sustancias en el deporte y qué desató su llegada? Vamos a sumergirnos en el primer experimento que marcó un antes y un después. El caso pionero involucró a Bill Pearl, una leyenda del fisicoculturismo y 4 veces Mr. Universo. Según una entrevista publicada en Muscle and Fitness en 1985, en 1958, Pearl fue contactado por el Dr. Arthur Jones, conocido por desarrollar las máquinas Nautilus. Jones, un visionario excéntrico, le habló de un secreto que los levantadores de pesas soviéticos usaban para aplastar récords en los Juegos Olímpicos: esteroides anabólicos, específicamente el Nilabar, una forma temprana de testosterona sintética. Intrigado, Pearl decidió probarlo. Durante 3 meses, bajo supervisión médica, tomó dosis controladas de Nilabar, combinándolas con su entrenamiento riguroso. Los resultados fueron asombrosos. Ganó 11 kilos de músculo magro y aumentó su fuerza de manera espectacular. Su físico, ya impresionante, alcanzó un nivel que desafiaba lo que se creía posible en la época. Este fue el primer experimento documentado con esteroides en el fisicoculturismo. Un atleta de élite cruzando la frontera de lo natural para explorar los límites del cuerpo humano. Pero, ¿cómo funcionaban estos esteroides? Según un artículo de Scientific American de 1965, los anabólicos como el Nilabar estimulan la síntesis de proteínas, permitiendo que los músculos crezcan más rápido y se recuperen con mayor eficacia. Para Pearl, esto significó entrenamientos más intensos y ganancias visibles en semanas, no meses. Sin embargo, este experimento no estuvo exento de riesgos. Aunque Pearl fue cauteloso y usó dosis moderadas, los efectos secundarios ya eran conocidos en círculos médicos. Estudios de la época, como los publicados en Journal of Clinical Endocrinology en 1960, reportaban que los esteroides podían causar retención de líquidos, aumento de la presión arterial y alteraciones hormonales. Pearl, consciente de estos riesgos, limitó su uso y volvió a depender de su disciplina natural tras el experimento. Sin embargo, su éxito desató una ola de curiosidad en la comunidad del fisicoculturismo. En los años 60, los esteroides comenzaron a filtrarse en los gimnasios de Estados Unidos y Europa. Lo que empezó como un experimento controlado por pioneros como Pearl, se convirtió en una práctica cada vez más común. Según The History of Bodybuilding de Ironman Magazine en 2010, los atletas de la costa oeste, especialmente en California, fueron los primeros en adoptar estas sustancias. Gimnasios como Gold's Gym en Venice Beach se convirtieron en epicentros de esta nueva era. Los fisicoculturistas no solo querían competir, querían dominar, superar los límites humanos y convertirse en íconos. Pero este cambio tuvo un costo. Los esteroides trajeron consigo una mentalidad de todo vale que comenzó a transformar el deporte. Los competidores ya no se conformaban con físicos equilibrados, buscaban tamaños y definiciones que solo las drogas podían ofrecer. El impacto de este primer experimento fue profundo. Antes de los esteroides, el fisicoculturismo celebraba la estética y la proporción, inspirada en esculturas griegas. Después de Pearl, la carrera por el tamaño comenzó a tomar protagonismo. Según bodybuilding.com, la introducción de los esteroides marcó el inicio de una división en el deporte: los que seguían el camino natural y los que abrazaban las sustancias para destacar. En 1965,
la Federación Internacional de Fisicoculturismo, IFBB, aún no tenía controles antidopaje, lo que permitió que los esteroides se normalizaran en las competencias. Atletas menos conocidos comenzaron a experimentar, a menudo sin supervisión médica, guiados por rumores y consejos de gimnasio. Esto creó un terreno fértil para los experimentos más extremos que vendrían después. El caso de Pearl no solo abrió la puerta a los esteroides, sino que también planteó preguntas éticas. ¿Era justo usar estas sustancias? ¿Dónde estaba el límite entre mejorar el rendimiento y hacer trampa? Según un análisis de The New York Times en 1970, el uso de esteroides dividió a la comunidad. Algunos veían a Pearl como un innovador, mientras otros lo acusaban de corromper el espíritu del deporte. Sin embargo, nadie podía negar los resultados. Su físico en el Mr. Universo de 1961, con una definición y tamaño nunca vistos, inspiró a una generación a seguir sus pasos, aunque no siempre con la misma precaución. Este primer experimento marcó el inicio de una era oscura en el fisicoculturismo. Lo que comenzó como una prueba controlada se convirtió en una carrera desenfrenada por superar los límites humanos. Los efectos secundarios, como problemas hepáticos y cardiovasculares, comenzaron a aparecer en los años 60, aunque muchos atletas los ignoraban en busca de la gloria. El legado de Pearl fue doble. Mostró el potencial de los esteroides, pero también encendió una chispa que llevaría al deporte por un camino peligroso. Este fue solo el comienzo de los experimentos extremos que transformarían el fisicoculturismo para siempre. Si te está gustando este viaje al lado oscuro del fisicoculturismo, dale like y suscríbete a Gains Hierro Club para más historias impactantes. Avancemos a los años 70, la llamada Era de Oro del fisicoculturismo. Figuras como Arnold Schwarzenegger, Franco Columbu y Ludovic Ferrigno dominaban los escenarios. Pero detrás de esos físicos esculpidos había algo más que pesas y batidos de proteína. El segundo experimento extremo fue el uso de cócteles de esteroides, una práctica que combinaba múltiples sustancias para maximizar ganancias musculares. ¿Qué tan lejos llegaron estos atletas? En esta época, los esteroides como Dianabol, Decadurabolin y Primobolan se convirtieron en herramientas comunes. Según Wikipedia sobre fisicoculturismo, los atletas de los 70 comenzaron a experimentar con combinaciones de estas sustancias para lograr hipertrofia extrema y definición muscular. Dianabol, un esteroide oral desarrollado en los años 50, era especialmente popular por su capacidad para aumentar la masa muscular rápidamente. Decadurabolin, inyectable, mejoraba la recuperación y el volumen. Primobolan, menos agresivo, se usaba para mantener la definición. Arnold Schwarzenegger, en entrevistas posteriores, como una en Muscle and Fitness en 2000, admitió haber usado esteroides bajo supervisión médica, aunque afirmó que las dosis eran mucho menores que las actuales. Sin embargo, otros competidores no fueron tan cautelosos. Algunos combinaban hasta 5 sustancias, incluyendo testosterona y hormona del crecimiento, creando cócteles químicos que ponían sus cuerpos al límite. Un caso destacado es el de Sergio Oliva, conocido como El Mito. Oliva, 3 veces Mr. Olympia, era famoso por su simetría y tamaño. Aunque nunca confirmó públicamente el uso de esteroides, la comunidad del fisicoculturismo especula que su físico era el resultado de combinaciones avanzadas de anabólicos. En los 70 no había controles antidopaje estrictos, lo que permitió a los atletas experimentar libremente. Esto dio lugar a una cultura de prueba y error en los gimnasios, donde los fisicoculturistas compartían fórmulas de ciclos basadas en rumores y experiencias personales, la famosa Bro Science. Esta práctica no solo aumentó los físicos, sino también los riesgos. Estudios de la época, como los revisados en American Journal of Cardiology en 2012, mostraron que el uso prolongado de esteroides incrementaba el riesgo de hipertrofia cardíaca y arritmias, efectos que muchos ignoraban en busca de la gloria. El impacto cultural fue inmenso. Los cócteles químicos transformaron el fisicoculturismo en un espectáculo de proporciones inhumanas, elevando los estándares de Mr. Olympia. Revistas como Flex y Muscle Mag glorificaban estos físicos, inspirando a miles a seguir el mismo camino. Sin embargo, la falta de regulación y conocimiento médico llevó a abusos.
Algunos atletas experimentaban con dosis que duplicaban o triplicaban las recomendaciones médicas, según reportes de Ironman Magazine en 1979. Esto no solo afectaba su salud, sino que creó una percepción de que los esteroides eran un atajo obligatorio. La presión por destacar llevó a los fisicoculturistas a asumir riesgos cada vez mayores, sentando las bases para experimentos más extremos en las décadas siguientes. ¿Valía la pena? Los cuerpos eran impresionantes, pero las consecuencias a largo plazo empezaban a asomarse, preparando el escenario para una nueva era de excesos. ¿Quieres saber cómo estos experimentos cambiaron el fisicoculturismo? Suscríbete ahora a Gains Hierro Club y no te pierdas el próximo caso impactante. Llegamos a los años 90, una década que redefinió el fisicoculturismo con la llegada de Dorian Yates, 6 veces Mr. Olympia. El tercer experimento extremo fue el cambio hacia el tamaño masivo, impulsado por el abuso de esteroides y otras sustancias. ¿Cómo logró Yates transformar el estándar del deporte? Aquí comienza una historia de extremos que llevó al límite la salud de los atletas. Dorian Yates introdujo un físico que priorizaba el volumen masivo sobre la estética clásica. Según un artículo de HSN Store publicado en 2015, Yates marcó un nuevo estándar con músculos hipertrofiados y porcentajes de grasa corporal mínimos. Pero este físico no era solo el resultado de entrenamiento y dieta. Los esteroides anabólicos, la hormona del crecimiento y la insulina se convirtieron en herramientas clave. Yates, en entrevistas posteriores, admitió haber usado esteroides, aunque siempre enfatizó que lo hacía bajo supervisión. Sin embargo, la comunidad del fisicoculturismo señala que las dosis en los 90 eran significativamente mayores que en décadas anteriores. El uso de insulina, en particular, fue un punto de inflexión. Según El Confidencial en 2018, los fisicoculturistas comenzaron a inyectarse insulina para aumentar la absorción de nutrientes y promover el crecimiento muscular. Esto, combinado con esteroides y hormona del crecimiento, permitió a atletas como Yates alcanzar tamaños nunca antes vistos. Pero el costo fue alto. Un estudio de 2014 citado por HSN Store encontró que los usuarios de esteroides tenían mayor riesgo de irregularidades cardíacas. Yates, aunque sobrevivió a su carrera competitiva, sufrió lesiones graves, como desgarros musculares, que algunos atribuyen al estrés extremo en su cuerpo. Este experimento no fue solo de Yates. Competidores como Ronnie Coleman y Lee Haney también llevaron sus físicos al límite, usando combinaciones de sustancias para mantenerse en la cima. La presión por superar a sus rivales llevó a un ciclo vicioso. Más drogas, más músculo, más riesgos. En los 90, los controles antidopaje eran aún débiles, y los atletas podían experimentar con dosis que hoy serían consideradas peligrosas. La pregunta es, ¿hasta dónde podían llegar sin colapsar? Los casos de problemas de salud comenzaron a acumularse, desde insuficiencias renales hasta fallos cardíacos, como se documentó en reportes médicos de la época. La era de Yates no solo cambió el estándar estético del fisicoculturismo, sino que también normalizó el uso de cócteles químicos más complejos. Los gimnasios se llenaron de aspirantes que querían emular a estos titanes, pero sin el conocimiento o la supervisión adecuada. Este experimento marcó un punto sin retorno. El fisicoculturismo ya no era solo un deporte, sino una carrera contra la salud misma. ¿Impactado por la era de Yates? Dale like, suscríbete a Gains Hierro Club y quédate hasta el final para un caso que te dejará sin palabras. Avancemos a los 2000, cuando el fisicoculturismo dio un giro hacia lo extremo con figuras como Rich Piana. El cuarto experimento fue su enfoque desenfrenado hacia el tamaño masivo, llevando el uso de esteroides a niveles nunca vistos. ¿Qué hizo que Piana se convirtiera en un ícono y una advertencia al mismo tiempo? Prepárate para una historia que mezcla ambición y tragedia. Rich Piana no era un competidor típico de Mr. Olympia. Según un artículo de Men's Health en 2017, Piana se enfocó en construir un físico masivo para las redes sociales, no para los escenarios. Con más de 1,80 m de estatura y más de 100 kilos de músculo, su cuerpo era una exageración incluso para los estándares del fisicoculturismo. Piana fue abierto sobre su uso de esteroides, admitiendo en videos de YouTube que había usado sustancias como testosterona, trembolona
y hormona del crecimiento durante más de 20 años. Su filosofía era clara: lo que sea necesario para ser el más grande. Pero, ¿cuál fue el costo? Piana no solo usaba esteroides, experimentaba con dosis extremas y combinaciones arriesgadas. En un video de 2015, explicó cómo combinaba esteroides con insulina y otros compuestos para maximizar el crecimiento muscular. Esto no era un secreto. Sus seguidores admiraban su transparencia, pero también veían los efectos secundarios. Según The Guardian, en 2017, el uso prolongado de esteroides contribuyó a problemas cardíacos y hepáticos en muchos atletas, y Piana no fue la excepción. En agosto de 2017, a los 46 años, colapsó y murió. Aunque la causa oficial incluyó una sobredosis de opioides, los expertos creen que su corazón agrandado, un efecto común del abuso de esteroides, jugó un papel clave. Este experimento no solo marcó la vida de Piana, sino que inspiró a una generación de jóvenes a imitarlo. En las redes sociales, su lema "Bigger is better" resonaba, pero también normalizó el uso de dosis peligrosas sin supervisión médica. Los gimnasios se llenaron de aficionados que buscaban su físico, ignorando los riesgos. Este caso nos enseña una lección: la obsesión por el tamaño puede tener un precio mortal. ¿Te está sorprendiendo la historia de Piana? Suscríbete a Gains Hierro Club, dale like y quédate hasta el final para un caso que te impactará. Entramos en la era de las redes sociales, donde los influencers del fisicoculturismo llevaron los experimentos con esteroides a un nuevo nivel. El quinto experimento es el uso de esteroides para construir físicos de Instagram, priorizando la viralidad sobre la salud. ¿Cómo cambió el juego el mundo digital? Vamos a explorarlo. En los 2010, plataformas como Instagram y YouTube dieron a los fisicoculturistas una audiencia global. Influencers como Thies, Chris Bumstead y otros mostraron físicos imposibles que atraían millones de seguidores. Según un reportaje de BBC en 2019, muchos de estos influencers usaban esteroides para mantener su apariencia, a menudo sin admitirlo. A diferencia de los competidores profesionales, estos influencers no buscaban trofeos sino likes y patrocinios. Esto creó una nueva presión: mantener un físico perfecto todo el año. Thies, cuyo nombre real era Aziz Shabershen, fue un pionero. Con un físico estético y carisma, se convirtió en una leyenda de Internet antes de su muerte, en 2011 a los 22 años. Aunque la causa oficial fue un problema cardíaco congénito, la comunidad especula que el uso de esteroides y estimulantes contribuyó. Un artículo de Vice en 2018 señaló que muchos influencers combinaban esteroides con preentrenos y diuréticos para lograr definición extrema, especialmente antes de sesiones de fotos. Este experimento no era solo físico, sino también psicológico. La necesidad de mantener una imagen perfecta los llevaba a extremos insostenibles. El impacto de estos influencers fue enorme. Jóvenes en todo el mundo comenzaron a usar esteroides para emular a sus ídolos, a menudo comprando sustancias en el mercado negro. Según WebMD, el uso de esteroides entre adolescentes aumentó un 20% entre 2010 y 2020, impulsado por las redes sociales. Este experimento transformó el fisicoculturismo en un espectáculo digital, pero también hizo que los riesgos fueran más accesibles y peligrosos que nunca. El sexto experimento no es sobre un atleta, sino sobre el cuerpo humano mismo. ¿Qué pasa cuando los esteroides se llevan al extremo? Aquí exploramos los efectos médicos devastadores de estos experimentos, basados en evidencia científica. Según un estudio de The Lancet en 2015, el abuso de esteroides anabólicos puede causar insuficiencia renal, hipertrofia cardíaca y disfunción hepática. Los fisicoculturistas que usan dosis altas durante años enfrentan riesgos como infartos, derrames cerebrales y cáncer de hígado. Un caso notable es el de Andreas Menzer, un fisicoculturista austriaco que murió en 1996 a los 31 años. Según Flex Magazine, su autopsia reveló un hígado destruido y un corazón agrandado, ambos atribuidos al uso extremo de esteroides y diuréticos. Otro riesgo es la dependencia psicológica. Un artículo de Psychology Today en 2018 explicó que muchos usuarios desarrollan dismorfia muscular, una obsesión por nunca ser
lo suficientemente grandes. Esto lleva a ciclos interminables de esteroides, aumentando los daños. Además, el uso de insulina y hormona del crecimiento, común en los experimentos modernos, puede causar diabetes y deformaciones óseas, como el gut o vientre hinchado en fisicoculturistas. Este experimento médico muestra que el cuerpo humano no está diseñado para soportar estas sustancias en dosis extremas. Cada avance en tamaño muscular vino con un costo que muchos pagaron con su salud o su vida. Llegamos al séptimo experimento, el más impactante, el caso de Dallas McCarver, cuya muerte en 2017 sacudió al fisicoculturismo. ¿Por qué este caso marcó un antes y un después? Prepárate para una historia que no solo revela los extremos del deporte, sino que también encendió un debate sobre su futuro. Vamos a sumergirnos en los detalles de esta tragedia que cambió las reglas del juego. Dallas McCarver era una estrella en ascenso. A sus 26 años, este gigante de 1,80 m y más de 100 kilos de músculo puro era considerado el futuro del fisicoculturismo. Con un físico que combinaba tamaño masivo y definición, muchos lo veían como el próximo Mr. Olympia. Según ESPN en 2017, McCarver tenía una presencia magnética, tanto en el escenario como en las redes sociales, donde compartía su vida, sus entrenamientos y su pasión por el deporte. Pero detrás de esa imagen de éxito había un experimento extremo con esteroides que lo llevó al límite. En agosto de 2017, McCarver colapsó en su casa y murió poco después. La autopsia, reportada por bodybuilding.com, reveló que su corazón estaba agrandado al doble de su tamaño normal, una condición conocida como cardiomegalia, frecuentemente asociada al abuso de esteroides anabólicos y hormona del crecimiento. Aunque McCarver nunca admitió públicamente el uso de estas sustancias, los expertos, citados en Generation Iron, señalaron que su combinación de esteroides, insulina y otras drogas para mejorar el rendimiento fue un factor clave en su trágica muerte. Además, se encontró evidencia de abuso de estimulantes, lo que agravó la carga en su sistema cardiovascular. Este no fue solo un accidente, fue el resultado de años de experimentar con cócteles químicos diseñados para construir un cuerpo sobrehumano. El caso de McCarver no fue solo una pérdida personal, fue un punto de inflexión para el fisicoculturismo. Según un artículo de Muscle Insider en 2018, su muerte desató una ola de discusiones en la comunidad sobre los peligros del uso de esteroides. Por primera vez, figuras prominentes del deporte, como el entrenador Chad Nichols, hablaron abiertamente sobre la necesidad de regular las sustancias en las competiciones. Nichols, quien había trabajado con McCarver, admitió en una entrevista que las dosis en el fisicoculturismo moderno habían alcanzado niveles insostenibles, con atletas combinando esteroides como trenbolona, testosterona y nandrolona con insulina y hormona del crecimiento en cantidades que ponían en riesgo sus vidas. La muerte de McCarver también tuvo un impacto en las organizaciones de fisicoculturismo. Según Generation Iron, tras el incidente, la Federación Internacional de Fisicoculturismo, IFBB, comenzó a implementar controles antidopaje más estrictos en algunas competiciones. Aunque los controles no eliminaron el uso de esteroides, sí enviaron un mensaje. El deporte necesitaba cambio. Promotores y patrocinadores, conscientes de la mala prensa, empezaron a financiar campañas de concientización sobre los riesgos de las sustancias. Por ejemplo, en 2018, la Arnold Sports Festival incluyó seminarios sobre entrenamiento natural y salud cardiovascular, un esfuerzo por educar a los atletas jóvenes. Pero el impacto de McCarver no se limitó a las élites. En las redes sociales, sus seguidores, que lo veían como un ídolo, comenzaron a cuestionar el costo de perseguir un físico extremo. Según un análisis de Vice en 2019, los foros de fisicoculturismo en Reddit y YouTube se llenaron de debates sobre si valía la pena arriesgar la vida por un trofeo o 1 millón de seguidores. Muchos fans compartieron historias personales de haber abandonado los esteroides tras su muerte, optando por enfoques más sostenibles. Este cambio cultural fue quizás el legado más duradero de McCarver. Obligó al mundo del fisicoculturismo a mirarse en el espejo. Sin embargo, no todos aprendieron la lección. Algunos atletas continuaron empujando los límites, atraídos por la fama y los patrocinios. Un artículo de Men's Health en 2019 señaló que el mercado negro de esteroides
creció un 15% en los años posteriores, impulsado por la demanda de físicos cada vez más grandes. Esto muestra la dualidad del caso de McCarver. Mientras algunos vieron su muerte como una advertencia, otros la tomaron como un desafío para ir aún más lejos. Entonces, ¿por qué este caso cambió todo? Porque Dallas McCarver no solo fue una víctima de los experimentos extremos, sino un símbolo de los peligros que acechan en el fisicoculturismo moderno. Su muerte obligó a la industria a confrontar la verdad. El culto al tamaño masivo estaba cobrando vidas. Fue un recordatorio brutal de que el cuerpo humano tiene límites, y superarlos tiene consecuencias. Este experimento final nos deja con una pregunta. ¿Puede el fisicoculturismo encontrar un equilibrio entre estética, salud y competencia? La respuesta aún está por escribirse. ¿Conmocionado por el caso de McCarver? Dale like, suscríbete a Gains Hierro Club y comparte este video para que todos conozcan esta historia impactante. Hemos recorrido los 7 experimentos más extremos con esteroides en la historia del fisicoculturismo, desde los inicios con Bill Pearl hasta la tragedia de Dallas McCarver. Cada caso nos muestra una verdad incómoda. La búsqueda del físico perfecto ha llevado a muchos al límite, sacrificando salud por gloria. En Gains Hierro Club creemos que el verdadero éxito está en entrenar con pasión, pero también con inteligencia. Estos experimentos transformaron el fisicoculturismo, pero también dejaron lecciones claras. Los esteroides pueden construir cuerpos impresionantes, pero los riesgos desde problemas cardíacos hasta tragedias fatales son reales. Según Mayo Clinic, el uso responsable y supervisado de cualquier sustancia es crucial, pero en el fisicoculturismo, la presión por superar los límites a menudo lleva a extremos peligrosos. Casos como los de Piana y McCarver son recordatorios de que la salud debe ser la prioridad. Entonces, ¿qué podemos aprender? Entrenar duro, comer bien y ser constante sigue siendo la base de un gran físico. No necesitas arriesgar tu vida para destacar. En la descripción de este video encontrarás una guía de entrenamiento diseñada para llevarte al siguiente nivel, sin comprometer tu bienestar. Úsala, aplícala y transforma tu cuerpo de manera sostenible. Gracias por quedarte hasta el final de este viaje por el lado oscuro del fisicoculturismo. En Gains Hierro Club seguiremos trayendo historias que inspiren, informen y motiven. Si quieres más contenido como este, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. ¿Cuál de estos casos te impactó más? Déjanos tu comentario. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando el mundo del hierro con pasión y conocimiento.